Madrugada del 9 de junio de 1976. Las fuerzas de seguridad secuestran en Buenos Aires al sindicalista uruguayo Gerardo Gatti. Lo encierran en el centro de detención clandestino conocido como Automotores Orletti. En la segunda mitad del siglo XX, la política uruguaya se repartía entre dos fuerzas: el Partido Colorado, que representaba a los sectores urbanos, y su adversario, el Partido Blanco, que defendía los intereses del campo. En la década de los 60, blancos y colorados se enfrentaron a un enemigo común: el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Uruguay formó parte del Plan Cóndor, una política de coordinación represiva de los países del Cono Sur, digitado por Estados Unidos. En plena Guerra Fría, preparaba a los hombres de armas para atacar posibles focos revolucionarios. En 1972, Pacheco Areco ordenó reprimir a la guerrilla. Las Fuerzas Armadas fueron más allá aún. Las fronteras dejaban de ser territoriales para convertirse en ideológicas. La doctrina de seguridad nacional estaba en marcha. Los militares comenzaron a actuar como un ejército de ocupación al servicio de la lucha contra el enemigo: el comunismo. El 1 de marzo de 1972, Bordaberry asumió la presidencia en un escenario de gran tensión social y política. Por un lado, enfrentaba la movilización de los trabajadores, reunidos en la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, y por el otro, las actividades de los grupos guerrilleros. Al igual que Pacheco Areco, buscó el apoyo de los militares. El ejercicio del poder se hacía cada vez más inconstitucional. Las Fuerzas Armadas y el poder político aceptaron el uso de la tortura física y psicológica en contra de los supuestos enemigos. El martes 26 de junio de 1973, un grupo de empresarios influyentes se reunió en Montevideo con representantes de las Fuerzas Armadas. A puertas cerradas, manifestaron su inquietud. Un día después, Bordaberry anunció la disolución del Parlamento y prohibió la actividad de los partidos políticos. Se iniciaba formalmente la dictadura en Uruguay, la única en su historia. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones. Antes del año 73, sí. Viste que la fecha que todos ponen como simbólica, porque no es simbólica, es real, fue el día que el ejército entró al Parlamento, sí, y destituyó el Parlamento. Entonces ese día, el 27 de junio del 73, se dice que fue el año que empezó la dictadura. En realidad, de antes ya venían, Pacheco Areco, que era el presidente anterior, venía violando todas las normas de derecho, gobernando con medidas de seguridad. Cayó cantidad de gente presa del MLN, casi todo en el año 1972, como un año antes de la dictadura. Había conflictos políticos, por eso había, protestas, manifestaciones. Además, inmediatamente empezaron a aparecer los militares todos en las zanjas en el barrio donde vivíamos, ametrallados, que estaban haciendo pruebas. Y vos no sabías si te iban a disparar o no, era de terror. Y bueno, viste, vos ibas a trabajar y yo estando trabajando, estaba cargando un horno de cerámica y cuando veo sombras así, y estaban ellos con las metralletas así, viste, porque andaban buscando a la gente que ellos, supuestamente eran los guerrilleros, viste. Golpeaban la puerta de tu casa, te tiraban la puerta abajo, entraban buscando material, viste, subversivo, decían ellos. Por ejemplo, un libro de Traversoni, que es la historia, era subversivo. Tener disco de Citarrosa era. No te dejaban estar con otras personas. Había mucho control. Yo todos los días tenía que bajarme del ómnibus, me chequeaban, incluso te pegaban hasta patadas en los tobillos. Y todos los días lo mismo, ¿viste? Una situación de inseguridad. Pues ya la gente que pensaba distinto, ya, eso es verdad, ¿viste? Dejaron las esposas, dejaron hijos chicos, porque ahí cerca de casa se llevaron a un señor y nunca más lo vieron. ¿No? También, ¿viste? Le habían torturado tanto al pobre hombre que vivió una temporadita, pero después
A consecuencia de todo eso quedó mal. Vos quedás mal porque quieras o no quieras, ¿viste? Aunque uno directamente no le pasó nada, pero vos tenías conocidos. Sí. Pues yo me pasé esos 2 años militando prácticamente militando y estudiando. Entonces cuando militas tenés, como te voy a decir, como un desahogo. Argentina, ya te digo, estábamos con él, con mi compañero, vivíamos ahí y trabajamos para el Uruguay, tratando de hacer propaganda y cosas en contra de la dictadura en Uruguay, no en Argentina. Claro. Y fueron milicos de acá y empezaron a intervenir los teléfonos y nos secuestraron allá en un lugar que, si buscas algo, hay pila de información, que se llama Automotores Orletti. Era terrible, era un infierno. El 1 de junio de 1976 comenzó a funcionar en el barrio porteño de Floresta el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti. Fue el destino de decenas de uruguayos secuestrados en Argentina en el marco del Plan Cóndor. Pero ese lugar era especialmente terrible cuando torturaban a otro porque sentían los gritos. Nos torturaban y se presentaron con nombre y apellido. Son estos que están en Domingo Arena. Nosotros hicimos juicio. Gabazo, el primero. Cordero, lo habrás sentido nombrar. Silveira, el pajarito. Gilberto Vázquez. Todos esos estaban con nosotros. Eran los que nos torturaban allá y los que nos trajeron luego clandestinos para Montevideo. Terminó porque empezó a haber presión del exterior, que incluso a nivel ya político y económico, porque supuestamente se le mandaba plata al exterior a los militares y se lo cortaron. Y aparte toda la parte política que empezó a presionar y llegó un momento que se tuvieron que ir porque ya no tenían más el poder. En 1980, los militares redactaron el proyecto de una nueva constitución. Establecía un candidato único para la presidencia que debía ser aceptado por las Fuerzas Armadas y condicionaba el derecho a huelga a la decisión del Poder Ejecutivo. El punto más fuerte era la tutela militar sobre la futura constitución y sobre la democracia uruguaya. La dictadura convocó un plebiscito para legitimar su proyecto en las urnas. Los partidos políticos aprovecharon para reaparecer en la vía pública con una campaña por el no a la iniciativa militar. El 30 de noviembre de 1980, los uruguayos concurrieron silenciosamente a votar. Participó el 85% de la población. El 58% se manifestó en contra del proyecto de reforma. El 42% a favor. Aunque se trató de una victoria para el pueblo, las urnas decían que después de 7 años en el poder, 2 de cada 5 votantes apoyaban el régimen. A partir del plebiscito, se inició el proceso de transición democrática. En noviembre de 1983, una movilización masiva al obelisco de Montevideo aglutinó a más de 400.000 personas. Se denominó el Obeliscazo, o un río de libertad. La avenida principal de Montevideo parecía una corriente humana que pedía por el final de la dictadura. El 18 de enero de 1984 se realizó un paro general. Era el primero después del que había realizado la CNT el día del golpe. El 3 de agosto de 1984, los militares consensuaron, junto con los partidos políticos, el llamado a elecciones y el 25 de noviembre, los comicios dieron como ganador a Julio María Sanguinetti. Sanguinetti dictó la amnistía para los presos políticos y sociales, restituyó en sus puestos a los empleados públicos despedidos, repatrió a los exiliados y restableció las libertades civiles y políticas. Pero también promovió la ley de caducidad que dejó impunes las acciones de violación de los derechos humanos ejecutadas durante el terrorismo de Estado. La dictadura cívico-militar quebró una tradición democrática única en el sur del continente. Los militares uruguayos, responsables por los crímenes de lesa humanidad, aún no han sido juzgados y continúan en libertad. Al botón de la botonera, chim pum fuera. Al botón de la botonera, chim pum. Al botón, chim pum fuera. Chim pum, al botón de la botonera. A los que encerraron a los pájaros,
a todos los que nunca sonrieron, a los que mataron mariposas, negándonos el pan y hasta las rosas. Al botón de la botonera, chim pum fuera. Al botón de la botonera, chim pum. Al botón, chim pum fuera. Chim pum, al botón de la botonera. Aquel que nos quitaba la pelota y no curó al gorrión su ala rota, al viejo mandón que nos gritaba, aquel que todo siempre molestaba. Al botón de la